En las buliciosas calles de Ciudad de México. En el elegante barrio de Polanco, la boda de Alejandro Montero y Diana Ruiz prometía ser el evento social del año. Alejandro, de 35 años, era un exitoso empresario inmobiliario conocido por transformar edificios históricos en lujosos desarrollos residenciales. Diana, de 32 años, era una respetada curadora de arte en el Museo Nacional de Antropología. Su historia de amor parecía perfecta en la superficie, pero nadie podía imaginar que su día más feliz se convertiría en el principio de una pesadilla. El detective Miguel Herrera, veterano de la División de Homicidios con 25 años de experiencia, recordaría siempre la llamada que recibió la manada del 15 de mayo de 2023. Lo que comenzó como una celebración en la histórica parroquia de San Agustín, se transformó en una escena del crimen cuando encontraron a Alejandro Montero sin vida en la sacristía, apenas una hora antes de la ceremonia. La detective Ana Sofía Vega, compañera de Herrera y especialista en perfiles criminales de 38 años, fue la primera en llegar a la escena. El cuerpo de Alejandro yacía boca abajo, vestido con su smoking de novio. Un charco de sangre se extendía bajo su cabeza, y el arma homicida, un pesado candelabro de bronce, fue encontrada junto al cuerpo. La víctima recibió un golpe contundente en la parte posterior del cráneo, informó la DRA. Carmen Ortiz, médica forense de 45 años. La muerte fue instantánea. Por la temperatura corporal y el estado de la sangre, estimamos que el fallecimiento ocurrió entre las mini y las 10 de la mañana. Diana Ruiz, encontrada en la sala de la novia, estaba devastada. Vestida en su elegante vestido blanco, ahora era una novia viuda antes incluso de llegar al altar. No entiendo quién podría hacer algo así, sollozaba mientras la detective Vega la interrogaba. Alejandro era amado por todos, o eso creía yo. El padre Antonio Martínez, de 60 años, el sacerdote que iba a oficiar la ceremonia, proporciona información crucial. Vi a Alejandro temprano esta mañana, alrededor de las 8:30. Parecía nervioso, pero pensé que eran solo los nervios típicos de un novio. Mencionó que necesitaba hacer una llamada importante y se dirigió a la sacristía. Los investigadores comenzaron a entrevistar a los miembros de la familia y los invitados que habían llegado temprano. Roberto Montero, el hermano menor de Alejandro de 30 años, reveló un detalle intrigante. Alejandro recibió una llamada anoche que lo perturbó mucho. Se encerró en su estudio durante horas después de eso. La detective Vega notó algo peculiar en el teléfono de Alejandro, encontrado en el bolsillo de su chaqueta. Las últimas llamadas habían sido borradas, y varios mensajes de texto también habían sido eliminados. El equipo forense digital, liderado por el técnico Javier Ramírez de 35 años, comenzó inmediatamente a trabajar en la recuperación de los datos. María Elena Ruiz, la madre de Diana de 58 años, aportó otro elemento inquietante. Diana y Alejandro tuvieron una fuerte discusión hace 3 días. Escuché a Diana decir algo sobre mentiras y secretos. Cuando le pregunté me dijo que no era nada, solo estrés por la boda. El detective Herrera y su equipo comenzaron a construir una línea de tiempo. A medida que interrogaban a más personas, empezó a emerger una imagen más compleja de Alejandro Montero. Bajo su exitosa fachada profesional, había indicios de problemas financieros y posibles negocios turbios. La secretaria de Alejandro, Isabel Torres de Fortianos, reveló que en las últimas semanas había estado recibiendo visitas frecuentes de un hombre que ella nunca había visto antes. Las reuniones siempre eran a puerta cerrada, y Alejandro parecía más tenso después de cada una. La investigación dio un giro inesperado cuando Gabriela López, contadora principal de las empresas de Alejandro de 42 años, se presentó voluntariamente en la comisaría. He estado preocupada por algunas transacciones irregulares que descubrí hace un mes, confesó al detective Herrera. Grandes cantidades de dinero se movían a través de empresas fantasma, y cuando confronté a Alejandro al respecto, me pidió que lo mantuviera en secreto. El equipo forense dirigido por el Dr. Fernando Méndez de 50 años, encontró evidencia adicional en la escena del crimen. Hay marcas defensivas en las manos de la víctima, informó. También encontramos fibras de tela bajo sus uñas que no coinciden con su ropa ni con la alfombra de la sacristía. La detective Vega centró su atención en Carlos Valdez, socio comercial de Alejandro de 37 años, quien había llegado sorprendentemente temprano a la iglesia esa mañana. Durante el interrogatorio, Valdés se mostró nervioso y evasivo. Sí, llegué temprano porque Alejandro me lo pidió. Teníamos que discutir algunos detalles del negocio antes de la boda.
Mientras tanto, el técnico Ramírez logró recuperar algunos de los mensajes borrados del teléfono de Alejandro. El último mensaje, enviado la noche anterior, era inquietante. Mañana es tu último día para arreglar esto, o todos sabrán la verdad. Diana Ruiz, todavía en shock, proporcionó nueva información durante su segundo interrogatorio. Hace una semana, encontré documentos extraños en el estudio de Alejandro. Parecían registros de propiedades en el extranjero y cuentas bancarias que no conocía. Cuando le pregunté al respecto, se puso a la defensiva y tuvimos una fuerte discusión. El detective Herrera ordenó una investigación exhaustiva de las finanzas de Alejandro. Los registros bancarios revelaron una red compleja de transacciones sospechosas. Lucía Ramírez, investigadora financiera de 45 años, descubrió que millones de pesos se habían movido a través de cuentas offshore en los últimos 6 meses. Patricia Montero, la hermana mayor de Alejandro de 40 años, reveló que su hermano había estado actuando de manera extraña en las semanas previas a la boda. Lo encontré llorando en su oficina hace 2 semanas. Nunca lo había visto así. Cuando le pregunté qué pasaba, murmuró algo sobre haber cometido un terrible error. El equipo forense también encontró una llave desconocida en el bolsillo del pantalón de Alejandro. Después de una búsqueda exhaustiva, descubrieron que correspondía a una caja de seguridad en un banco cercano. El contenido de la caja, recuperado con una orden judicial, incluía documentos comprometedores que sugerían que Alejandro estaba involucrado en un esquema de lavado de dinero. La detective Vega notó que Diana parecía particularmente interesada cuando se mencionó la caja de seguridad. ¿Sabías de su existencia?, preguntó. La respuesta de Diana fue reveladora, no directamente, pero una vez lo escuché hablar por teléfono sobre guardar documentos importantes en un lugar seguro. El interrogatorio a los empleados de la iglesia reveló otro detalle crucial. Raúl Sánchez, el sacristán de 55 años, recordó haber visto a alguien salir apresuradamente de la sacristía alrededor de las 9:30 de la mañana. No pude ver bien su cara, pero llevaba ropa oscura y parecía alterado. La investigación de los negocios de Alejandro reveló conexiones con Eduardo Morales, un conocido empresario de 50 años con antecedentes sospechosos. Las cámaras de seguridad mostraron que Morales había visitado la oficina de Alejandro varias veces en las últimas semanas. El equipo forense encontró restos de papel quemado en un bote de basura cerca de la sacristía. La doctora Carmen Ortiz logró recuperar fragmentos parcialmente legibles que parecían ser parte de una carta amenazante. Última advertencia, consecuencias, familia, eran algunas de las palabras que pudieron reconstruirse. La investigación tomó un giro dramático cuando Manuel Torres, el chofer personal de Alejandro de 48 años, se presentó con información crucial. La noche anterior a la boda, llevé al señor Montero a una reunión secreta en un restaurante en la Condesa Rebelo. Se encontró con una mujer que nunca había visto antes. La conversación se volvió acalorada, y escuché a la mujer decir no puedes casarte con ella. El detective Herrera y su equipo identificaron a la misteriosa mujer como Elena Castillo, de 34 años, una antigua socia de Alejandro en sus primeros proyectos inmobiliarios. Al ser interrogada, Elena se mostró visiblemente alterada. Sí, me reuní con él. Teníamos asuntos pendientes que resolver antes de su boda. Asuntos que podrían haber arruinado muchas vidas. Mientras tanto, la detective Vega descubrió que Diana había realizado varias visitas a una firma de investigadores privados en las semanas previas a la boda. El investigador privado, Ricardo Mendoza de 52 años, inicialmente se negó a revelar detalles citando confidencialidad cliente-abogado, pero bajo presión policial, admitió que Diana le había pedido investigar las actividades financieras de Alejandro. La Dra. Carmen Ortiz completó un análisis más detallado del cuerpo. Encontramos rastros de una sustancia inusual en su sangre, informó. Parece ser un ansiolítico potente, no recetado. La dosis era significativa, sugiriendo que lo tomó la noche anterior o temprano esa mañana. El técnico Javier Ramírez logró recuperar más datos del teléfono de Alejandro, entre ellos, una serie de correos electrónicos intercambiados con un abogado especializado en divorcios. El último correo, enviado 3 días antes de la boda, mencionaba la necesidad de asegurar ciertos activos antes de proceder con cualquier acción legal. Carlos Valdez, bajo intenso interrogatorio, finalmente reveló más detalles sobre su llegada temprana a la iglesia. Alejandro me pidió que trajera unos documentos. Dijo que necesitaba firmarlos antes de la ceremonia. Eran papeles de transferencia de propiedades, pero cuando llegué ya estaba muerto.
La investigación de las cámaras de seguridad de la zona, realizada por el oficial técnico Alberto Guzmán, de 36 años, mostró algo intrigante. Un auto negro sin placas había estado estacionado cerca de la iglesia desde las 7 a.m. y se marchó apresuradamente alrededor de las 9:45 a.m. Roberto Montero, el hermano de Alejandro, proporcionó nueva información sobre la llamada perturbadora que su hermano había recibido la noche anterior. Después de la llamada, lo encontré en su estudio escribiendo algo. Cuando entré, rápidamente guardó los papeles en un sobre y lo metió en su saco. Ese mismo saco que llevaba puesto cuando lo encontraron. La detective Vega notó que el sobre mencionado por Roberto no estaba entre las pertenencias de Alejandro. Una búsqueda minuciosa de la sacristía no reveló su paradero, sugiriendo que el asesino podría habérselo llevado. María Elena Ruiz, madre de Diana, recordó algo más sobre la discusión que había escuchado. Diana mencionó algo sobre una traición que iba más allá de lo financiero. Dijo que Alejandro había estado viviendo una mentira y que ella tenía pruebas. El equipo forense encontró huellas parciales en el candelabro usado como arma homicida. Las huellas están distorsionadas, explicó el doctor Méndez, pero hay suficientes puntos de comparación para una identificación si encontramos un sospechoso. Durante un segundo registro de la oficina de Alejandro, los investigadores descubrieron una caja fuerte oculta detrás de un cuadro. Dentro encontraron documentos que sugerían que estaba planeando transferir una cantidad significativa de activos a una cuenta en las Islas Caimán. El padre Antonio Martínez recordó otro detalle importante. La mañana del asesinato, escuché voces alteradas provenientes de la sacristía. Una de ellas definitivamente era la de Alejandro, y la otra me pareció familiar, pero no estoy seguro. Sonaba como una discusión sobre dinero y engaños. La investigación alcanzó un punto crítico cuando Javier Ramírez logró recuperar un video parcialmente borrado del teléfono de Alejandro. El video, grabado la noche anterior a su muerte, mostraba al empresario visiblemente angustiado. Si algo me sucede mañana, decía mirando a la cámara, todo está explicado en los documentos que dejé con Elena. Sé que lo que hice estuvo mal, pero intentaba proteger a todos. La detective Vega se reunió nuevamente con Elena Castillo, esta vez con una orden judicial para obtener los documentos mencionados en el video. Elena, tras dudar brevemente, entregó un sobresellado. Alejandro me lo dio anoche, dijo que era su seguro de vida, explicó con voz temblorosa. Me hizo prometer que solo lo entregaría a la policía si algo le pasaba. Los documentos revelaron una red compleja de fraude financiero que involucraba a varios miembros prominentes de la sociedad mexicana. Alejandro no era solo un participante, explicó la investigadora financiera Lucia Ramírez, era el testigo clave que podría haber derrumbado todo el esquema. El detective Herrera interrogó nuevamente a Carlos Valdez sobre los documentos que supuestamente debía entregar la mañana del asesinato. Bajo presión, Valdez admitió que eran falsos. Era una trampa, confesó. Alguien quería que Alejandro firmara documentos que lo incriminarían aún más en el fraude. Diana Ruiz, durante su tercer interrogatorio, finalmente reveló que había descubierto la verdadera naturaleza de los negocios de Alejandro semanas antes de la boda. Contraté al investigador privado porque notaba cosas extrañas, explicó. Pero lo que descubrí era mucho peor de lo que imaginaba. El análisis forense del Dr. Méndez reveló que las fibras encontradas bajo las uñas de Alejandro coincidían con un tipo específico de tela utilizada en trajes de alta costura. Es un material exclusivo, explicó, usado solo por algunas boutiques de lujo en la ciudad. La detective Vega recibió los resultados del análisis toxicológico completo. El ansiolítico encontrado en su sistema era una formulación rara, informó la Lara Ortiz. Solo se prescribe en ciertas clínicas privadas de la ciudad. Roberto Montero proporcionó una nueva pieza del rompecabezas. La noche anterior a la boda, Alejandro me confesó que planeaba cancelar todo. Dijo que no podía seguir con la farsa, que había demasiado en juego. Un análisis detallado de las cámaras de seguridad realizado por Alberto Guzmán reveló que el auto negro sin placas pertenece a una agencia de seguridad privada contratada por uno de los socios de Alejandro. El conductor, identificado como Miguel Ángel Soto de 45 años, fue localizado e interrogado. Me pagaron para vigilar a Montero, admitió Soto. Debía informar sobre todos sus movimientos en las 24 horas previas a la boda. Me dijeron que era por su propia seguridad, pero ahora veo que era parte de algo más siniestro. Patricia Montero recordó algo más sobre el comportamiento de su hermano. La última vez que hablamos, mencionó que había encontrado una forma de hacer las cosas bien, de corregir sus errores.
Dijo que tenía un plan para proteger a Diana de las consecuencias. La investigación de las finanzas personales de Diana, realizada por Lucía Ramírez, reveló que había retirado una cantidad significativa de dinero de sus cuentas en los días previos a la boda. Cuando se le preguntó al respecto, Diana explicó que era para un plan de contingencia. Sabía que las cosas podrían salir mal, dijo. Necesitaba estar preparada para cualquier escenario. El padre Antonio Martínez recordó un detalle adicional sobre la mañana del asesinato. Poco antes de encontrar el cuerpo, vi a alguien salir apresuradamente de la iglesia por una puerta lateral. Llevaba algo en las manos, parecían papeles. La resolución del caso llegó de manera inesperada cuando el equipo forense, bajo la dirección del Dr. Méndez, logró reconstruir completamente los fragmentos de papel quemado encontrados en la basura. Era una carta escrita por Diana a Alejandro fechada el día anterior al asesinato. No puedo seguir fingiendo que no sé la verdad. Mañana, antes de la boda, debes confesar todo o lo haré yo. La detective Vega confrontó a Diana con esta evidencia. Tras horas de intenso interrogatorio, la fachada de novia devastada finalmente se quebró. Si yo lo maté, confesó Diana con una calma perturbadora. Pero no fue solo por el dinero o el fraude. Fue por todas las vidas que arruinó, incluida la mía. Diana reveló que había descubierto que Alejandro no solo estaba involucrado en fraude financiero, sino que también había utilizado su relación con ella para acceder a información privilegiada del museo, facilitando el tráfico internacional de antigüedades. Uso mi posición, mi reputación, para hacer contactos y mover piezas invaluables. Cuando lo descubrí, ya era demasiado tarde. La mañana del asesinato, Diana había llegado temprano a la iglesia supuestamente para prepararse. En realidad, había citado a Alejandro en la sacristía para una última confrontación. Me dijo que no podía detener lo que ya estaba en marcha, que había demasiadas personas poderosas involucradas. Cuando amenacé con exponerlo todo, se burló de mí. Dijo que nadie me creería, que él tenía todo bajo control. El doctor Fernando Méndez confirmó que las huellas parciales en el candelabro coinciden con las de Diana. El ángulo del golpe sugiere que el atacante era más bajo que la víctima, consistente con su estatura, explicó. La fuerza del impacto indica un momento de intensa emoción. La investigación financiera reveló que Diana había descubierto la verdadera magnitud de los crímenes de Alejandro semanas antes de la boda. Había recopilado meticulosamente evidencia, trabajando en secreto con el investigador privado Ricardo Mendoza para documentar toda la operación. Planeaba entregarlo todo a las autoridades después de la boda, explicó Diana durante su confesión. Pero esa última conversación con él me hizo darme cuenta de que nunca se detendría. Iba a seguir utilizando a personas inocentes para sus esquemas criminales. El juicio de Diana Ruiz comenzó 6 meses después del asesinato. La fiscal del caso, Mariana Ochoa, de 48 años, presentó evidencia abrumadora de premeditación. Los correos electrónicos recuperados, las grabaciones de las cámaras de seguridad y los testimonios de varios testigos pintaron el retrato de una mujer que había planeado cuidadosamente cada detalle. La defensa, liderada por el abogado Ernesto Guzmán, de 55 años, argumentó que Diana había actuado en un momento de pasión, provocada por años de manipulación y engaño. Presentaron evidencia de los crímenes de Alejandro, intentando mostrar a Diana como una víctima que finalmente había llegado a su límite. El jurado deliberó durante 3 días antes de alcanzar un veredicto. Diana Ruiz fue declarada culpable de homicidio en primer grado. El juez Ricardo Valencia, de 62 años, la sentenció a 40 años de prisión, considerando tanto la premeditación del crimen, como las circunstancias atenuantes que la llevaron a cometerlo. La investigación posterior llevó al desmantelamiento de una importante red de tráfico de antigüedades y lavado de dinero. Varios empresarios prominentes y funcionarios corruptos fueron arrestados. El caso se convirtió en uno de los más notorios en la historia reciente de México, un recordatorio de cómo las apariencias pueden ocultar las más oscuras verdades. Diana Ruiz comenzó a cumplir su sentencia en la prisión federal de Santa Marta, Acatitla. Según el personal penitenciario, mantiene un perfil bajo y pasa la mayor parte de su tiempo leyendo y escribiendo sus memorias. No me arrepiento, dijo en su última entrevista. A veces la justicia tiene que ser impartida de formas inesperadas. La historia de la novia que se convirtió en asesina continúa fascinando a México, generando debate sobre la justicia, la venganza y los límites del amor y la traición. El caso permanece como un recordatorio sombrío de que incluso los días que prometen la mayor felicidad pueden ocultar las más oscuras intenciones.